Quien les habla, un servidor Arsenio Paulino, les da la más cordial bienvenida a todos y todas a este video tutorial para la utilización de un simulador online de circuitos electrónicos. Te animo a trabajar con responsabilidad y constancia en este curso para que puedas adquirir las competencias necesarias para luego ponerlo en práctica en el aula. El simulador que vamos a utilizar es un simulador de circuitos electrónicos online llamado FalTast. En la página correspondiente podrán acceder para utilizarlo de manera online sin necesidad de instalarlo. En la descripción del video estaré dejando el link correspondiente para poder ingresar al simulador. Previamente a la simulación vamos a tener que realizar los cálculos correspondientes de los circuitos que vayamos a simular para hacer las comparaciones de lugar y así revisemos que los cálculos estén bien y las medidas correspondientes por igual. Previamente hemos realizado los cálculos para un circuito serie de 2 resistencias y un circuito paralelo también de 2 resistencias. Aquí observamos la descripción del circuito serie con los componentes de una fuente de 20 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios y una resistencia de 2 de 30 ohmios. Según los cálculos correspondientes, la resistencia equivalente total para el circuito serie de esas dos resistencias dará unos 40 ohmios. La corriente total, ya realizado los cálculos, dará unos 500 mA, al igual que la corriente de R1 y la corriente de R2. El voltaje de R1, de acuerdo a los cálculos, dará 5 voltios y el voltaje de R2 15 voltios. Destacando que la corriente en un circuito serie observamos que es la misma para cada elemento. En cambio, el voltaje de la fuente, que en este caso es 20, se distribuye en esas dos resistencias. Es un repaso de lo que serían los cálculos del circuito serie. En el caso del circuito paralelo, la fuente la dejamos de 20 voltios, pero la resistencia 1 y 2 le hemos puesto el mismo valor de 100 ohmios. La resistencia equivalente será uno de 50 ohmios, a sabiendas de que en un circuito paralelo la resistencia se disminuye en función del valor de la resistencia que estén. Luego la corriente total tenemos que son de 400 mA, la corriente de R1 200 y la de R2 200 mA también, a sabiendas que la corriente total se ha distribuido en las dos resistencias. El voltaje de R1 y R2 es el mismo voltaje de la fuente. Ahora vamos a proceder a ir a la página del simulador. Aquí vemos la página del simulador, es faltas.com. Ese link automáticamente lo dejaremos en el video como mencionamos para que puedan acceder. Si le damos un clic al link, observaremos cómo va a entrar a la página correspondiente. Por defecto, él tiene un circuito previo básico funcionando. Simplemente tenemos que parar aquí donde dice Run on Stop el circuito y borramos todo y montamos el circuito que queremos montar. En este caso voy a cerrar aquí y me voy a quedar con esta página ya previamente completamente en blanco. Para montar el circuito simplemente vamos aquí donde dice Drop, que significa dibujar, y vamos a agregar los dispositivos correspondientes. En primera instancia vamos a buscar aquí en Source, que sería la fuente correspondiente, y vamos a buscar aquí una fuente de 2 terminales. En este caso, si no dice AC es porque es DC. La dibujamos, simplemente con presionar en un lado y arrastrar aparece la fuente. Esa misma fuente vamos a duplicarla. En primera instancia vamos a editarla y colocarle el voltaje. Decíamos que en cada caso le vamos a poner 20 voltios al voltaje total de esa fuente DC. Le damos OK. Ahora vamos a duplicar esa fuente para así utilizar unas en el circuito serie y una en el circuito paralelo. Aquí vamos a dibujar nuevamente y vamos a elegir la parte de selección. Tomamos nuestra fuente y la bajamos. Aquí ya tenemos las dos fuentes colocadas. Ahora vamos a colocar las resistencias. Vamos nuevamente en Drop y vamos a elegir la resistencia. Dibujamos nuestra resistencia 1 en esta parte aquí y nuestra resistencia 2 en esta parte aquí. De acuerdo a la disposición que utilicemos, podremos dibujar el circuito con mayor o peor facilidad o dificultad correspondiente. En este caso, la resistencia la vamos a dejar para el circuito paralelo de manera vertical. La de serie es mucho más fácil de hacerlo de manera horizontal. Aquí tenemos la resistencia correspondiente. Para hacer las conexiones, volvemos aquí
a drop y vamos a elegir la parte de wire, que es el cable. Nos ponemos, presionamos en un punto y vamos dibujando la cablería del circuito correspondiente. Cuando presionamos y soltamos, deja de dibujar y presionamos nuevamente para continuar hacia otro lugar. Vemos que es muy fácil de utilizar la aplicación. Ya está dibujado el circuito. Vamos ahora a dibujar la parte del circuito paralelo. Si observamos, en este punto aquí se forma un nodo. Presionamos y seguimos las líneas. Tan sencillo como hacer un dibujo en Paint. Tan parecido como eso. Aquí tener pendiente que ese punto que se convierte en un nodo de la conexión de más de dos terminales tiene que ser en un punto determinado. No puede salir de, por ejemplo, de aquí, porque no funcionaría. Ya está dibujado el circuito. Ahora vamos a dar el valor correspondiente a cada uno de los elementos. Ya sabemos que nuestra fuente, cuando le damos un clic derecho y le decimos editar, es de 20 voltios en cada caso. Si recordamos aquí, nuestra fuente en cada caso es de 20 voltios. En el circuito serie R1 es de 10 ohmios y R2 de 30 ohmios. R1 vamos a editarla y ponerle 10. Simplemente 10 asume que es 10 ohmios porque es la unidad de medida de la resistencia. Y en el caso de R2, lo ponemos encima de ella y editamos, serían 30 ohmios. En el caso del circuito paralelo, observamos que cada resistencia vale 100 ohmios. Cada resistencia en el circuito paralelo, vamos a editarla y vale 100 ohmios. 100 ohmios. Ya tenemos listo el circuito montado y simplemente tenemos que darle a correr run para verificar lo que sería el funcionamiento del circuito. Aquí vemos algo interesante, es cómo se va simulando cómo corren los electrones en el circuito. Aquí podemos la simulación como tal bajarla un poquito o subirla. Aquí la parte de la velocidad de la corriente podemos aumentarla o disminuirla para más o menos simular cómo se ve la circulación de electrones. Y observemos lo siguiente. Si nos colocamos aquí, observamos en la parte inferior derecha, o sea, en esta parte de aquí vamos a observar cómo va a variar los valores. Observen ahora que dice BD, que es 20 voltios. Ese sería el valor de la fuente, al igual que está aquí, BD 20 voltios. Recordemos los valores de voltaje y corriente tanto de la resistencia 1 como resistencia 2 en el circuito serie paralelo. Observemos primero el circuito serie. Dice aquí que la corriente total en el circuito serie son 500 mA, la corriente de R1 por igual y la corriente de R2 por igual. Vamos a verificar esa parte. Entonces, si nos colocamos aquí, observamos que dice la corriente y 500 mA. El voltaje permanece fijo en 20 voltios. Esa corriente de 500 mA permanece, si nos movemos aquí ahora, ya sería la corriente para R2 y permanece igual de 500 mA. En cada punto del circuito es de 500 mA, por lo tanto, se cumple perfectamente la ley del circuito serie que dice que la corriente es la misma para cada elemento del circuito. Ahora vamos a verificar el voltaje en cada uno de los componentes, en R1 y en R2. Dice aquí que en R1 es de 5 voltios y en R2 de 15 voltios. Siempre observando esta parte de aquí, que cuando nos coloquemos en el dispositivo va a decir y va a agregar lo que sería el valor de voltaje. Para el caso de la corriente, vieron que nos pusimos en la parte donde va el cable, porque es como si agregásemos un amperímetro en serie con el dispositivo. Para poder medir el voltaje, obviamente, nos debemos colocar en paralelo con el dispositivo. Aquí se simula de la manera de colocar el puntero encima del dispositivo. Si observamos ahora abajo, dice y 500 mA, que es la corriente que tiene, y V de ese dispositivo es de 5 voltios. Si observamos aquí, recordamos que es de 5 voltios. El de la resistencia 2 debe ser de 15 voltios. Si observamos aquí, dice 15 voltios VD. La suma del voltaje de R2, 15, más la de R1, que es 5 voltios,
nos daría el voltaje total, que sería 20 voltios. Ahora vamos a ver el circuito paralelo, a confirmar los datos del circuito paralelo. En el circuito paralelo vemos que el voltaje va a ser el mismo en cada elemento, 20 voltios. Vamos a verificar esa parte. Si nos colocamos en la fuente, el voltaje efectivamente es de 20 voltios. Si nos colocamos en R1, el voltaje sigue siendo 20 voltios. Y si nos colocamos en R2, el voltaje sigue siendo 20 voltios. Por lo tanto, se cumple que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo para cada elemento. En cambio, la corriente total es de 400 mA, 0.4 A, que es lo mismo que 400 mA. Sucede que la corriente del circuito paralelo se distribuye entre los dispositivos. Como tienen el mismo valor, simplemente a simple vista podemos ver que la corriente se ha dividido entre los dos elementos. Si es 400 mA, 200 para el primero y 200 para el segundo. El término correcto no es dividir, es distribuir, pero en este caso, como son iguales los dispositivos, tendrán la misma corriente, pero sin embargo es la mitad de la total. Vamos a confirmar esa parte. Si nos colocamos en esta parte, podemos ver la corriente de la fuente, que es la corriente total, y estarían los 400 mA correspondientes. Si nos colocamos en esta parte de aquí, vamos a poder ver la corriente de esa resistencia, que es la resistencia 1, que también tendría entonces 200 mA, que es la mitad de la corriente de la fuente, que son 400 mA. Como esta resistencia tiene el mismo valor que esta, también veremos que tiene 200 mA, por lo tanto, los 200 de la segunda con la suma de 200 de la primera resistencia nos dará el total de la corriente de la fuente, que sería 400 mA, y hace cumplir lo que sería la ley de Ohm con respecto a la corriente de un circuito paralelo que se distribuye. Recalcamos que el voltaje en la fuente es el mismo voltaje que en R1 y el mismo voltaje que en R2. Finalmente podemos ver lo fácil que es utilizar este simulador, muy recomendable cuando deseemos simular algún circuito sencillo de manera online sin necesidad de instalar un programa. Vemos lo asequible que es. Damos gracias a todos por observar este video, esperando que les sirva de utilidad y puedan recrear lo que serían circuitos en un simulador de manera efectiva y les sirva para posteriormente realizar sus propios circuitos. Muchas gracias.